Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, esta mañana. Padre, nada podemos hacer sin tu ayuda, sin tu presencia, Señor. No queremos que sean palabras huecas, Señor, una simple enseñanza más, Señor, sino queremos tu asistencia, Señor, para que esa palabra pueda ser entendida y tú la bajes al corazón, Señor. Tu nombre, Señor, te lo pedimos y ven y quédate con nosotros esta mañana. Amén. Buen día tengan todos ustedes. Si tú vienes por primera vez, bienvenido seas. Si has venido por años, tiempo, de igual manera. Vamos a hablar hoy un tema que creo que es muy importante para cada uno de nosotros y que el propósito es que pueda afectar nuestra vida. Con la ayuda de Dios es el propósito esta mañana. Días atrás nos ha estado hablando acerca de diferentes temas, acerca de lo que es el poder del Espíritu, de nuestra capacidad que proviene de Dios, de estar firmes en Cristo y así sucesivamente. Si has estado aquí, si has escuchado los mensajes, hoy como a manera de poner un alto, a manera de detener lo que hemos estado viniendo a hablar, vamos a hablar acerca de la importancia que es la meditación. ¿Cómo viene a ser importante la meditación para uno y qué beneficios uno puede obtener a través de eso? Yo te preguntaría esta mañana de una manera directa, ¿qué has hecho? ¿En qué te ha afectado las enseñanzas que tú has escuchado? ¿En qué las tienes? ¿Cómo, de qué manera te ha afectado? ¿De qué manera Dios te ha hablado? Una de las razones por las cuales a veces no se comprende es porque no se medita en la Escritura, no se medita en el medio de gracia que viene a ser la enseñanza que domingo a domingo nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos un lugar donde podemos nosotros recibir una enseñanza. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios qué importancia tiene la meditación y qué se puede obtener a través de ello. Porque créeme que a través de lo que vamos a estar compartiendo, la meditación viene a traer un despertar a la conciencia. La meditación es un tema muy amplio que es bueno pensar, reflexionar. Hoy el mundo está prácticamente en estos días, está el mundo de cabeza, de arriba abajo, con prisas, corriendo de aquí a allá, pensando lo que te dicen o te meten las gentes de ventas que aprovecha estas ofertas, estas oportunidades, todo opaca y no hay lugar para la meditación en la palabra o lo que recibes cada domingo, más en estos días, menos. ¿Por qué? Porque las cosas están tranquilas, económicamente se puede decir también eso. Y la palabra, la Escritura, no te sientes falto de eso. Con la ayuda de Dios, que hoy se pudiera aprovechar el tiempo y poder meditar en la Escritura. Vamos a leer un pasaje que viene en la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, paraos en los caminos
y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El profeta Jeremías tuvo un ministerio centrado en el reino de Judá que abarcó aproximadamente 40 años, y durante ese periodo tuvo un reinado de 5 reyes en el tiempo que él estuvo. A pesar de la oposición que recibió Jeremías al ser golpeado, encarcelado y sus escritos cortados y quemados, jamás comprometió el mensaje de parte de Dios. No se echó para atrás, aún y con toda la oposición que pudiera tener en el ambiente. De ningún modo. Él tenía en mente la encomienda que Dios le había indicado y qué es lo que tenía que hacer y qué llevarle a la gente, aún en un momento donde prácticamente se habían vuelto toda la gente a creer muchas cosas que ya no estaban correctas en lo que era el camino de Dios. Los pastores, los ministros en aquel entonces se habían apartado, estaban alimentando el rebaño de Dios con cosas muy ligeras. Ya totalmente estaba todo distorsionado. Si te das tú a la tarea o si lo has leído, como el libro de Jeremías simplemente son juicios, simplemente son ya calamidades, advertencias, diciéndole al pueblo: corrígete, vuélvete, deja lo que estás haciendo. Y principalmente a los ministros, a los profetas, hablándole cosas que ya no eran de parte de Dios, hablando con liviandad, dice un poco más atrás la escritura. Ya, y la gente estaba muy acomodada, recibiendo. Pero había este hombre que se levantó y empezó a proclamar. Era muy difícil la oposición que se encontraba en aquel entonces. Más adelante, si ves tú cómo fue la vida de Jeremías en un comentario bíblico que se hace de este profeta, dice que el corazón de Jeremías se partió por las consecuencias tan terribles del pueblo, de cómo ya él lo miraba. A veces cómo se puede pensar de una manera que se están haciendo las cosas correctas, viviendo de una manera engañada, a lo mejor recibiendo de parte de gente, como muy común es en el ámbito religioso, dando falsas esperanzas, no teniendo cuidado de las almas, que es algo que a Dios le costó mucho, mas sin en cambio así viven, engañando a la gente. ¿Qué es lo que en aquel tiempo era lo que estaba sucediendo? Los pastores se habían vuelto, dice en el capítulo que estamos ahí más atrás, dice en la escritura que Dios habla a Jerusalén en el versículo 8, dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitada. Habla de algo que él iba
a destruir, a quitar. Una advertencia muy fuerte, muy terrible. ¿Cuántas de las veces aquí no se encuentra uno en situaciones a veces que sabes que te estás dañando, mas sin en cambio no se quiere cambiar, no se quiere dejar eso que tanto se ama, eso que tanto se quiere? Veo un poco acerca de lo que el tema del día de hoy, acerca de lo que es la meditación. Yo le preguntaría, ¿usted se ha puesto a meditar cómo está su vida, usted y Dios? ¿Qué es lo que lo trae domingo a domingo? ¿Se ha puesto usted a pensar a qué es lo que viene? Y no lo digo con la intención de que ya no venga, no, todo lo contrario. Qué bueno que viene, qué bueno que se reúna, pero que no quede en una simple reunión. El propósito no es. Si tú vieras lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando Jesús caminaba en la tierra y que anduvo en medio de nosotros, dice que le seguía mucha gente, bastante gente. Y al último, ¿cuánta de toda esa multitud quedó? Se pudiera decir, a veces viene gente y de testimonio muy cercano dice, sí voy, sí voy. Y luego de repente se habla una palabra muy dura o muy fuerte o simplemente te afecta y ya no vienes. La palabra no es de uno, la palabra es dada por Dios. Y si afectó en algo tu vida, deberías de agradecerle y darle gracias a Dios por eso. ¿Cuántas de las veces no se le da a veces uno aquí, de uno de entre nosotros, a veces que se comparte la palabra o te topas con una persona que quiere un consejo y le dices, ya no hagas eso? ¿Y qué es lo que hace? Lo sigue haciendo. Muchas de las veces en el ámbito de los que trabajamos, o a veces cuando andas en la calle o en el supermercado, a veces que te topas con alguien, a veces le dices, ya no sigas ese estilo de vida, porque te va a traer una consecuencia. Ya no hagas esto. ¿Y qué es lo que hace? Vuelven a lo mismo. A veces así aquí. Se viene, se escucha, la palabra de algún modo afecta tu vida, te vas y sigues igual. O peor aún, porque de alguna manera ya no pecas de la misma manera, porque esa palabra que tú recibiste ya te está ahí tocándote en la mente lo que tú escuchaste, pero que lo desechaste y ya no estás contento. ¿Cuántas de las veces no se hace eso? El pueblo se había apartado, se había vuelto y aún aquí se había llevado de encuentro a prácticamente todo el pueblo, aún con la gente que estaba compartiéndoles, hablándoles, llevándoles la palabra, ya estaban torciendo todo. En el capítulo 6 de este libro es un mensaje donde vemos a Dios rechazando a su pueblo. ¿Por qué? Uno se podría preguntar. En la historia nos describe que cientos de años
el pueblo rechazó a Dios. Cientos de años, no por un tiempo, fueron cientos de años que estuvieron rechazándolo de continuo. Pero ellos no se podían dar cuenta porque pensaban que estaban haciendo las cosas correctamente. Mas sin en cambio, delante de Dios, que Dios todo lo sabe, todo lo ve, decían no. Y les dice, como vemos aquí en el pasaje en el que estamos, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Te has puesto a pensar por qué aquí Dios hace un alto? Ocupa esta palabra, paraos, paraos en los caminos. Es una palabra aún para nosotros. Paraos, pararte, detenerte. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? Dios no ha cambiado porque Él sigue siendo el mismo. Aún en este pasaje se puede ver el carácter de Dios y de su justicia y de su grande misericordia. ¿De qué manera? Trayendo una advertencia y hablándote y diciendo, detente, ponte a pensar, ponte a meditar. ¿Qué estás haciendo? A lo que yo te decía ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con lo que estamos recibiendo? ¿De algún modo está afectando la vida o no? Y si no está afectando, ¿no te has puesto a preguntar por qué no te está afectando? Son preguntas que uno, a través de la meditación, es lo que uno debería de hacer. Te pondré un ejemplo muy sencillo que a lo mejor uno pudiera decir, es que ¿cómo es la meditación? Es que ¿de qué manera se puede? Un ejemplo muy sencillo. No sé, les ha pasado que a veces tienen cierta cantidad de dinero y lo tienen destinado para lo que es el súper. De repente se van y hacen el supermercado, hacen las compras que tienen que hacer. A veces te va a alcanzar, o a lo mejor a veces no te alcanzó. Y de repente dices, te sientas y después de que hiciste tu compras dices, ¿cómo se me fue todo ese dinero? ¿En qué lo gasté? Por razonamiento, ¿a poco no lo has hecho de que te sientas y dices, es que las cuentas no me dan? Pero hasta que no te sientas y empiezas a enumerar uno por uno, te salen las cuentas. La palabra debe de ser así, de esa misma manera para nosotros. Si no está afectando la vida a nosotros, ¿de qué manera nosotros nos vamos a percatar de que estamos mal? O si lo estamos bien, pues más adelante veremos un pasaje también que habla acerca de la meditación para el que está caminando, pero que es muy importante. Muchas de las veces y tristemente, ¿saben dónde es donde se medita más? En un hospital o en un funeral. Bastante, porque ahí sí tienes mucho tiempo. Meditar es pensar. ¿Por qué?
porque a veces en un hospital te pasas horas. Ahorita el hermano compartía acerca de cómo hay tanta distracción, es cierto, pero muchas de las veces en el hospital, mira, aún aunque tengas distracciones, tu mente y todo tu ser está pensando en que quieres salir de ahí o de cómo tú llegaste ahí. La palabra viene a ser así igual. Paraos en los caminos y mirad y preguntar. Muchas de las veces se los comparto personalmente, no somos muy dados a preguntar. A veces actuamos de una manera que lo sabemos todo, cuando no es así. Hace tiempo, ya tiene rato, yo trabajaba en un taller de carpintería. Estaba trabajando y pues nomás como que llegué a ahí un tope y ya no podía, aunque yo sabía hacer las diferentes cosas que se hacían. Hasta que una vez, ya un fin de semana, me senté con el encargado del taller y me dijo, ¿hasta cuándo vas a aprender tú a pintar? Era lo que se hacía ahí. Le digo, pues es que usted no me dice, no me explica. Dice, dice, ¿y quién es el que quiere aprender? Le digo, pues yo. ¿Y me has preguntado alguna vez? No. Era algo bien sencillo. Me dijo una sola vez cómo era, nomás esa vez, por algo que yo no pregunté. Así es uno. No preguntamos, traemos dudas y así nos vamos, no sabiendo que la siguiente semana vas a traer otra duda y ahí se van acumulando. Cuando lo bueno sería meditar, pensar y preguntar. Dios ha puesto hermanos para esto, pero ha dejado el manual más perfecto también, en el cual podemos apoyarnos y preguntar si estamos o no caminando correctamente. Vemos qué importancia puede tener la meditación en uno. Dios hace una pausa para hacer una invitación a su pueblo y de esta manera decirles que se detuvieran, que reflexionaran. Como padre de familia, ¿no te has puesto tú a veces a hablar con tus hijos? A veces a ponerte a platicar y expresarles de que lo que están haciendo no es correcto. ¿Y a dónde lo llevas? A meditar, a que piense, a que razone contigo, de una manera con amor, que las cosas que está haciendo, que a lo mejor para él son correctas, pero como padre de familia tú sabes que no, y que lo está llevando a algo que no es correcto. Así lo mismo Dios aquí en este pasaje. Fíjate cómo la palabra meditar hebrea significa recordar y juntar con intensidad los pensamientos. Una definición que hallé dice así:
Meditación es el alma que se recluye a pensar seria y solemnemente en Dios. Y de aquí a la gran importancia de la meditación. Ahora, entrar un poquito más en el tema. Una de las razones por la cual el corazón se endurece, una de las razones por las cuales el hombre no se arrepiente, no se vuelve a Dios y sigue en lo mismo, es que no medita, no piensa en lo que hace, no piensa en lo que está haciendo. Hace y deshace a su antojo. No piensa en nada, no razona, no medita. Por eso se vuelve más duro el corazón y es muy difícil que pueda comprender lo que a veces Dios le quiere hablar. En el transcurso de la semana hablaba con una persona, se acercó para platicar, de alguna manera entendí que él traía algo que quería compartirme. Una persona que se pudiera decir muy difícil de abrirse, muy difícil de hablar, pero por alguna razón o algo se acercó, no sé, y hablamos. Y me dice, es que yo quiero hacer las cosas bien y ya no quiero fallarle a mi esposa, ya no quiero yo ser como soy, porque tenemos problemas, a veces son ya, puro hablarnos mal, el ambiente ya se pone muy tenso, yo ya no quiero eso, me decía. Pero en lo que me estaba diciendo, también me dice, es que yo nada más me tomo una cervecita o dos, a lo mucho 4. Dice, y el domingo pues nomás estoy acostado en mi cama. Digo, ok. ¿Se pondrá a entender que esta persona quiere hacer las cosas correctamente? Para nada. Se vive de una manera muy egoísta, que no se puede ver que se está mal. Muchas de las veces, mucha gente vive de esa manera, pensando que porque ya da lo que tiene que dar en cuanto a lo que es el gasto de la semana para los hijos, para la esposa, piensan que ya cumplieron. Y no es así. Va mucho más allá las responsabilidades. Estoy hablando algo secular. Ahora, en cuanto a lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿En qué camino andamos? Dice la Escritura que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos apoyemos en la Escritura. ¿De qué manera está afectando las enseñanzas que domingo a domingo Dios nos da? ¿Cómo se reciben? ¿De qué manera afecta? Hay en la vida humana, hay dos tipos de enfermedades, no sé si las han escuchado. Hay dos tipos de enfermedades casi, se pudiera decir parecidas, pero no lo son. Una enfermedad es esta. Hay gente que tiene una enfermedad que a la hora de comer, come, pero que al poco tiempo lo vomita. No lo puede retener su cuerpo. A veces
se pudiera pensar de la misma manera a nosotros. Si no se medita en la Escritura, en nada te es provechoso. ¿Por qué? Porque lo desechas, lo que recibes. Hay otra enfermedad de igual, pero esta se come el alimento, lo comes, lo digieres, pero pronto. Y conocí un caso de una persona que, no sé, a lo mejor te has topado, con personas muy delgaditas que comen mucho. Y no lo digo con el afán de ofender, no. Conocí una persona muy delgadita, pero que comía bastante. Y yo le decía, ¿cómo pues tú estás así, comes bastante? No lo entiendo. Cuando a veces uno come poco y cómo sí afecta de volada, ¿verdad? Hasta te incomoda. Esa persona no, comía y comía y comía y era impresionante verlo cómo comía. Bueno, hay unas personas que comen de esa manera, les digiere y todo, no les hace provecho, no engorda, no nada, y viven la vida saludablemente. Así la palabra nosotros venimos y pensamos que la palabra nos hace efecto, porque de alguna manera se adquiere un conocimiento, y no lo es así el puro conocimiento. Dice la Escritura que el conocimiento envanece y la letra mata. No lo es del todo. Pareciera que sí lo estás procesando, que lo estás meditando, pero hasta ahí puede llegar. En aquel entonces no se arrepentían porque no se detenían a pensar, a reflexionar en lo que hacían, no se detenían a recapacitar para nada. En un pasaje que viene en el libro de Reyes dice, y volvieren en sí y se convirtieren. Cuando una persona es afectada por la palabra, mira, simplemente del corazón brota, estoy arruinado, no tengo a Dios, estoy perdido. Hay una humildad tan grande de reconocer que nada es sin Dios. Pero para que llegues hasta ese punto es porque ya meditaste un buen rato en la palabra, en tu vida y en cómo afectó. Como te explicaba ahorita, cómo cuando se accidenta alguien de una manera que no es la correcta, por ejemplo, un compañero en un trabajo traía una moto y esa moto siempre él andaba alcoholizado. Estaba mal, sí estaba mal. Ya había tenido 2 percances, uno ya lo habían aventado, no pasó nada, la otra pues nomás así salió disparado. En esta última ocasión, en la que él andaba bien, lo aventaron. Lo aventó una camioneta, se accidentó y ahorita ya lleva como 4 operaciones y no puede quedar bien. ¿Tiene bastante tiempo para meditar? Claro que sí. En algo que él ya hizo mal desde un principio. ¿Cuánta gente no se conduce pensando que lo que está haciendo
no está mal. Hasta cuando ya viene la consecuencia, toca a tu puerta y entonces sí afecta a tu vida. Y entonces sí ya es cuando te arrepientes, pero por tus hechos no te arrepientes para con Dios. Es algo muy diferente. Te arrepientes por lo que tú hiciste con tu vida, pero no para con Dios. Cuando tú meditas y consideras que Dios no tolera el pecado, tu vida afectaría mucho. Porque te darías cuenta que al que tú estás ofendiendo es a Dios, nada más, principalmente. Pero para eso se necesita meditar en nosotros mismos. ¿No dice el salmista que nos examinemos? Examíname, oh Dios. La razón por la que las enseñanzas no nos hacen más bien es por la falta de meditación. Así se puede uno aquí tomar mucho tiempo viniendo, no perdiéndose ninguna enseñanza. Pero es como el ejemplo que te ponía. Si no vienes a la meditación, pues pronto es vomitada, es desechada, que nada afecta. Fíjate cómo a veces se puede caer en este engaño que es tan grande. Y me llamaba mucho la atención cuando lo meditaba. Dice, al diablo no le importa lo mucho que oímos y escuchamos. Oír engendra conocimiento. Eso es cierto. Pero meditar engendra devoción. La meditación da equilibrio al corazón y lo hace serio. Y Satanás trabaja para impedir que el corazón sea serio. ¿Cuántas de las veces así no pasa? Tenemos la palabra, la recibimos y se adquiere el conocimiento. Hasta se tiene mucha doctrina. Hasta se puede ya saberse mucha palabra. Pero fíjate cómo este pensamiento, meditar engendra devoción y la meditación da equilibrio al corazón. Hace serio. Y Satanás empieza a trabajar en ello para quitártelo. Cuando ya se llega el hombre a ponerse serio en las cosas de Dios, mira, el enemigo es el primero que va a estar ahí, poniéndote cualquier cosa, cualquier obstáculo, para que tú, esa seriedad que tú estás poniendo, te sea quitada. Eso es muy cierto, pero no debe de ser así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Como aquí nos describe, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron no.
A lo mejor muchas de las expresiones no es no, pero tus actos es lo que reflejan. No lo dices con tus labios, pero lo que tú haces es lo que refleja uno a Dios directamente. Aquí en esta parte, en este detenernos según la recomendación divina, encontramos 4 I. Si lo empezamos a desglosar un poco este pasaje, dice, y mirad, y preguntad, y andad, y hallaréis. 4 I. Muchas veces en la primera, muchas veces miramos, pero no estamos viendo. ¿De qué manera puede ser esto? Estamos inmersos en un mundo sobrereal y no nos damos cuenta. No nos detenemos, no nos ponemos a reflexionar. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella? Este mirar es observar detenidamente. Aquí lo que expresa es debemos parar para mirar, observar y ver la realidad en lo personal. ¿De qué manera? Pues es observar, mirar, ver. Es algo que es muy claro, que no tiene mucho de, se pudiera decir, de entenderse, que no se pueda entender. Es muy claro. Aquí la palabra detener. Y luego la segunda, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, preguntar por el camino antiguo, preguntar por el buen camino. Hace unos momentos te decía cómo nos es muy difícil preguntar, a veces por vergüenza, así es, a veces por el qué dirán, no preguntamos, a veces algo que traemos, o a veces no tenemos la suficiente confianza para acercarnos y preguntar. Pero ¿qué es bueno? Es bueno preguntar, es bueno no quedarse con dudas. ¿De qué manera se puede avanzar si te quedas estancado a veces en alguna duda? Ahí te vas a quedar. Y esa duda crece. Y a la otra semana es otra. O en tu vida viene una situación a veces y que no sabes qué hacer y ahí está la duda o la inquietud y no sabes qué hacer. Por una sencilla razón que aquí nos expresa. El no tener la humildad para preguntar. El no sentirse sabio y siempre estar preguntando, eso es humildad. Cuando no se pregunta a veces se da como que por entendido que se lo sabe uno todo. Y eso no es. Porque aún hasta los más grandes de edad siguen aprendiendo. Así como un niño, cuando se tiene esa humildad. Aquí en esta parte dice, preguntar indica desconocimiento y un reconocimiento de no saber por dónde ir. ¿Cuántas de las veces no se ha conocido a gente que has caminado con Dios, que a lo mejor has conocido, o te percataste de una persona que caminó en su tiempo,
y de repente por alguna sencilla razón se fue o abandonó a Dios. ¿Por qué? Por no haber una humildad para preguntar y querer arreglar las cosas. Y eso es muy triste. Dijeras tú, no pasa. Sí pasa. A veces gente se ha ido por cosas muy sencillas, pudiéndose arreglar, mas no. Porque ya cuando se tiene que arreglar, pues se tiene que humillar para poder arreglar esas cosas. Muchos por orgullo no quieren preguntar y sus vidas terminan perdidas por su propia soberbia. Pero fíjate cómo, así como nuestra visión puede ser engañada, nuestro corazón también, haciéndonos creer que estamos caminando de una manera correcta, pero que en realidad no es así, no es de esa manera. El preguntar no nos va a matar, pero sí nos va a matar nuestro orgullo y nuestra necedad por quedarnos ahí, por no preguntar. Eso sí nos va a matar en aquel día. En un tercero y dice, anden y andad por él. Hay muchas circunstancias en la vida que necesitamos orientación o consejo, ayuda, y es ahí donde debemos detenernos, mirar y preguntar. Muchas de las veces te has puesto tú a pensar que cómo se lleva a cabo proyectos, se lleva a cabo algo que se va a hacer muy grande. Antes de que lleguen ahí, pasaron mucho tiempo pensando cómo iban a hacer las cosas, de qué manera, que ninguna cosa fuera que estuviera mal. Y no nomás una persona, sino varias personas en conjunto para poder llevar a cabo lo que tienen planeado hacer. Pero a través de la meditación, a través del pensar cómo van a hacer y cómo quieren que funcione lo que tienen planeado hacer. Así de esa misma manera, la meditación es importante para uno. Preguntar, anden por él, pregunten cuál es el buen camino. Y en una última dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así se hallará el descanso anhelado. ¿Quién no quiere un descanso para el alma? ¿Quién no lo desea? Creo que si estamos aquí es con ese propósito cada uno de nosotros, un descanso al alma. Pero para llegar ahí también se tiene que meditar. ¿Meditar en qué? Pues en cómo es que está nuestra vida. Vamos a leer un pasaje más en el Salmo 119, 148. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. El autor describe cómo sus ojos se anticipan a las vigilias de la noche con el único propósito en mente de meditar en los mandamientos de Dios. Algo muy precioso que aquí nos describe.
y que así debe de ser en la vida del cristiano, porque es un deleite estar en la meditación de Dios. En la meditación de Dios, Dios te lleva a través del Espíritu a la presencia de Dios. ¿Cómo es que tú vas a orar o pedir algo? No es que apenas te pones a meditar, a pensar, ¿qué es lo que le vas a pedir a Dios? Y luego, como dice Santiago, que no nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Porque no meditamos, porque no pensamos lo que pedimos. Dice Santiago, porque no pedís bien. Si pidieras bien, lo obtendrías conforme a la voluntad de Dios. Vemos que cómo es importante la meditación y viene a ser una disciplina espiritual que implica reflexionar, pensar en el día a día en Dios. Vamos a hacer una oración y concluimos. Señor, gracias Señor te damos por tu palabra, Señor. Señor, si esta parte de la Escritura, Señor, que nos describes mucho, que pudiéramos comprender, Señor, realmente qué es meditar en tu palabra, en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, y danos ese sentir, Señor, ese anhelo de buscar ese espacio para meditar en ti, Señor. Porque es a través de la meditación que también viene, Señor Jesús, a pensar, a reflexionar en cómo es que vivimos y cómo es que nos conducimos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tú nos sigas ayudando y tú nos sigas hablando, Señor Jesús. En tu nombre te damos las gracias. Amén.